abrimos micrófonos, pero sobre todo abrimos conciencia. Hoy nace un espacio mental, un lugar donde aprenderemos, creceremos y sobre todo sanaremos. Llega gracias a Origen, Periodismo con Raíz y al consultorio terapéutico Diana Cadena. Será transmitido los días martes 8 p.m. por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No te lo puedes perder. Aquí no venimos a ser fuertes, venimos a ser conscientes. Hoy abrimos micrófonos, pero sobre todo abrimos conciencia. Hoy nace un espacio mental, un lugar donde aprenderemos, creceremos y sobre todo sanaremos. Llega gracias a Origen, Periodismo con Raíz y al consultorio terapéutico Diana Cadena. Será transmitido los días martes 8 p.m. por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No te lo puedes perder. Aquí no venimos a ser fuertes, venimos a ser conscientes. Hoy abrimos micrófonos, pero sobre todo abrimos conciencia. Hoy nace un espacio mental, un lugar donde aprenderemos, creceremos y sobre todo sanaremos. Llega gracias a Origen, Periodismo con Raíz y al consultorio terapéutico Diana Cadena. Será transmitido los días martes 8 p.m. por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No te lo puedes perder. Aquí no venimos a ser fuertes, venimos a ser conscientes. Hoy abrimos micrófonos, pero sobre todo abrimos conciencia. Hoy nace un espacio mental, un lugar donde aprenderemos, creceremos y sobre todo sanaremos. Llega gracias a Origen, Periodismo con Raíz y al consultorio terapéutico Diana Cadena. Será transmitido los días martes 8 p.m. por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No te lo puedes perder. Aquí no venimos a ser fuertes, venimos a ser conscientes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro cuarto programa de Espacio Mental. Mi nombre es Diana Cadena, soy psicopedagoga especialista en bioneuroemoción. Para mí es un verdadero honor encontrarme un nuevo martes con cada uno de ustedes. No se olviden que cada programa tendremos nuestros 3 segmentos. Aterrizaje consciente, en donde estaremos desmintiendo mitos. Asimismo, contaremos con voces que acompañan. Aquí tendremos a una gran invitada esta noche, donde nos estará hablando de un tema muy importante. Y por último, tendremos el semáforo de las emociones, donde aprenderemos que cuando nuestras emociones son expresadas, las manejamos de manera mucho más consciente. Recuerden que este espacio llega gracias a Origen, Periodismo con Raíz y al consultorio terapéutico Diana Cadena, porque tu salud mental es nuestra prioridad. No se olviden contactarnos cada día martes 8 de la noche en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y pues sin más, arrancamos con el tema de esta noche. Diagnóstico clínico, beneficio o perjuicio psicológico y emocional. Y para abordar este tema, hoy tenemos aquí a una invitada muy especial, Alison Andrade. Alison, te agradecemos por aceptar nuestra invitación a Espacio Mental y te invitamos a que nos compartas un poquito de tu historia profesional, en dónde te podemos contactar, a qué te dedicas. Háblanos un poquito sobre ti. Muchas gracias, Diana. Gracias, Origen, por darme este espacio y la apertura. Yo me presento, mi nombre es Alison Andrade, soy trabajadora social con especialidad en trabajo social clínico. Yo me dedico actualmente en lo que es la intervención individual con pacientes y en un centro integral de desarrollo humano y empresarial, que también nos dedicamos en conjunto con un trabajo multidisciplinario, lo que es también el acompañamiento a la parte de empresas, personas. Al hablar de un desarrollo humano también hablamos todos los componentes y todas las etapas que
que tiene pues el ser humano. Entonces sí es muy importante abordar de manera multidisciplinaria todas estas fases que tiene el ser humano. Ok, ¿y dónde te podemos encontrar para las personas que requieran tus servicios? Sí, nosotros estamos ubicados en la avenida Atahualpa y Marcos Montalvo. Hay una escuela de conducción justamente en el segundo piso, ahí se encuentran nuestras oficinas y si no, pues también en nuestras redes sociales, Centro Integral de Desarrollo Humano y Empresarial en Instagram o también a mi Instagram personal, ali._Andrade. ¿Tu número de teléfono Mi también? número de teléfono es el 0979 15 71 20. Pues muy bien, muchas gracias, mi Alison, nuevamente. Y pues arrancamos con nuestro primer segmento que es el semáforo de las emociones. Aquí es donde Alison nos va a indicar con qué emociones ha llegado esta noche a este espacio. Aquí nos ayudas escribiendo si está en el semáforo rojo, naranja, verde. Puedes poner una emoción por cada color. Ya, ok, está bien. A ver, te ayudo con esto ya para seguirle poniendo. Bien, tenemos nuestra primera emoción de Alison esta noche. El amarillo, muy bien. Tenemos aquí el verde. ¿Cuál emoción tenemos en verde? Emoción, felicidad. Eso, muy bien. Muy bien, aquí tenemos la emoción de la felicidad. El color verde. Y expectativa tenemos el color rojo. Muy bien. Al final del programa estaremos revisando cada una de tus emociones. Muchas gracias, Alison, por compartirnos cómo están tus emociones del día de hoy. Y pues ahora sí, con el segundo segmento que es voces que acompañan. Aquí sí vamos a aprender. Ya, en voces que acompañan, perdón, era aterrizaje consciente, sí, perdón, aterrizaje consciente. Aquí vamos a ir desmintiendo mitos, Alison. En base al tema que estamos abordando el día de hoy, ¿qué mitos tú has escuchado a lo largo de tu trayectoria profesional que las personas se cuentan para creerse un diagnóstico? Sí, justamente quiero compartir, voy a empezar por la experiencia personal, que creo que es muy importante que a raíz de ahí decidí pues trabajar estos asuntos, conversar y socializar, porque es muy importante que las personas pues en general puedan conocer estos asuntos. Entonces, bueno, cuando yo viví con un diagnóstico o me creí un diagnóstico, que era el diagnóstico del TDA, ¿no? Que tal vez muchas personas pueden estar familiarizadas con esto. Entonces muchas de las veces yo me justificaba tal vez mi procrastinación, que en ocasiones no tenía mucha atención, me desconcentraba, tal vez pasaba cosas por alto y el hecho de volverme a concentrar me resultaba muy difícil. Entonces a raíz de esto era que incluso acudía a muchos especialistas y permanecía el problema, ¿no? Entonces llegó una fase muy importante que es la fase laboral en la cual implicó mucho mi concentración. Okay. Y tal vez incumplía, había ocasiones que a nivel laboral no cumplía, no llegaba con las expectativas, me olvidaba las cosas, entonces yo decía, realmente hago esto porque es mi TDA, entonces buscaba que ya me den como un diagnóstico, me lo escriban y yo decir al trabajo que no estoy cumpliendo con mis deberes y mis obligaciones por esto. Entonces, a raíz de mi formación, yo entendí que influye mucho el contexto familiar. Por ejemplo, cómo desde niños nos inculcaron ciertos valores, hábitos y rutinas, y en retrospectiva, o sea, mirando atrás,
yo no tenía como estos hábitos muy bien inculcados, no tenía como una estructura, sino siempre hice las cosas tal vez a mi manera o como me parecían, y al no tener esta estructura es como que se me generó esta desorganización. Y bueno, volviendo al tema con la formación, yo entendí que habían cosas que trabajar en el problema puntual. Entonces hay que atacar en el problema. Si tal vez estoy procrastinando, es decir, estoy dejando las cosas para el último. Si estoy dejando las cosas para el último, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón puntual? ¿Me estoy distrayendo en el teléfono? ¿Estoy viendo series? Tal vez justo me pongo a hacer algo y es normal distraerse. No siempre el que nos distraigamos significa que tengamos algo. Es normal distraerse. Si tal vez me distraigo, ¿por qué me estoy distrayendo? Entonces empecé como a ir atacando cada cosa de por qué me por qué me distraigo, por qué me olvido las cosas. Entonces, al ir elaborando, analizando a los problemas puntuales, cambió mi vida por completo. O sea, a pesar de tu diagnóstico. Exacto. Entonces, realmente yo consideré que en su momento el diagnóstico no fue correcto, ya analizando, porque no me considero una persona no me identifico. No me identifico como una persona con TDA, porque realmente al mejorar los hábitos, mis rutinas y toda mi vida mejoró. Entonces, tal vez yo tal vez soy sincera. Esa identidad. Sí, eso fue mi identidad por mucho tiempo. Entonces, fue mi identidad, yo interioricé eso. Y cuando ya empecé a cambiar y atacar por hábitos, por emociones, poco a poco mejoré mucho. Tal vez en mi trabajo mejoré bastante, noté que podía ser más eficiente, noté que podía, en realidad mi perspectiva cambió por completo, o sea, dio un giro por completo y ya salí de esa identidad que yo me había creado. Entonces, ahí noté que muchas personas sufren esto, que he compartido con tal vez colegas, pacientes que me han comentado que tal vez duraron muchos años con un diagnóstico de depresión. Ajá. Y tal vez dijeron, es que yo soy así porque tengo depresión, si tal vez me hablan de cierta manera, voy a deprimirme, me voy a irritar. Entonces fue eso, a raíz de mi experiencia profesional, de personas cercanas y de pacientes que me pudieron compartir y que se logró atacar al problema en específico continuamente, pues ahí cambió mucho. Incluso también puedo hablar de la perspectiva de la ansiedad. ¿Qué hablamos de la ansiedad? En efecto, no quiero dejar de lado de esto de la patología, de un diagnóstico. Sí es muy importante porque en ciertos casos puede ser un punto de partida, pero hay que entender mucho toda la parte del contexto. Entonces, ¿qué pasa si una persona tiene ansiedad, le diagnostican ansiedad y en efecto tiene su vida con este diagnóstico? Pero ¿qué pasa si la persona no duerme bien? La persona no se alimenta bien, no come a las horas que tal vez son o horas como reglamentadas, tal vez consume energizantes, fuma cigarrillos, toma mucho café. O sea, hay muchas cosas que incluso en el estilo de vida puede afectar y que la persona tenga este sentimiento. Okay. Entonces, si no atacamos también a los hábitos, tal vez incluso algo en casa puede estar pasando que esté generando esta sensación. No siempre es personal, sino puede también deberse al entorno y es como entender. Y en estos dos, por así decir, los diagnósticos, la ansiedad y el TDA, ¿qué mitos nos contamos? ¿Nos puedes decir o sea, ya nos dijiste, ¿no? Pero para que el público pueda un poquito entender, a veces nos dicen tienes TDA o tienes ansiedad, ¿qué nos contamos? O sea, en unas 2 o 3 frases para decir los mitos que a veces nos contamos para mantener alguna actitud cotidiana, ¿no? Alguna acción cotidiana. Sí, bueno, es muy importante que debemos nosotros normalizar que las emociones están, que debemos sentirlas, no hay que evitarlas, no hay que eludirlas, y si es que en algún momento nos sentimos con una emoción, puede ser algo transitorio. Por ejemplo, con la ansiedad, es que no sé qué hacer. Y es como, es que no sé qué hacer, es que, ¿y ahora qué hago? Es que yo tengo que hacer algo porque si no, entonces es algo que en ocasiones pasa y adoptamos como ese ritmo de vida. Pensamos que es permanente. Exacto, que es permanente. No voy a poder salir de esto. Exacto, que tal vez puedo vivir con esto, o yo soy así. O yo soy ansioso y por eso yo me mantengo en estado de alerta siempre, Exacto. ¿no? Como validar la emoción, pero saber que la emoción es temporal, no es permanente. Muy bien, Alison. Entonces creo que aquí ya nos has dado ya la mayoría de mitos. Acabas de compartirnos, a veces en TDA decimos soy problemático,
En un cáncer decimos estoy enfermo, me voy a morir, cuando totalmente es falso. En el autismo, por ejemplo, decimos que estoy atravesando una enfermedad, que nunca voy a poder ser independiente, porque el autismo me condiciona a una dependencia enferma. También se ha comprobado que es falso, ¿verdad? Entonces aquí hemos podido desmentir mitos para las personas que alguna vez recibieron un diagnóstico. En la experiencia de Alison ha podido ella comprobar, vivir en su propia experiencia que no ha sido verdad, que cuando uno analiza de manera minuciosa cada una de las actividades que las estaba condicionando por un diagnóstico, provocó que ella retrase muchos años, ¿no? De pronto una identidad, aplique una identidad. Pues aquí hemos estado en el segmento Aterrizaje Consciente, desmintiendo mitos. Y pues arrancamos con nuestro segundo segmento, que es Voces que Acompañan. Aquí, Cindy y Alison, vamos a enfocarnos en el tema específico. ¿Cómo nace esta despatologización, como tú lo dices? En la ciencia, ¿cómo está llegando a la sociedad actualmente? ¿Nos puedes explicar un poquito de esto? Sí, justamente entendiendo que ahora la sociedad, hay muchas personas que incluso en diferentes países, en diferente contexto de región, cambia mucho cómo una persona o un grupo se comporta. Entonces, entendiendo la complejidad del ser humano, que tal vez las actitudes se derivan de un contexto y que hay algo mucho más allá que la parte de la patología, que hablamos de un diagnóstico, que en efecto no me aparto, recalco que es más bien una guía, pero siempre es importante analizar el contexto. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando ahora puntualmente? Que yo considero que es algo social y de identidad, que es, por ejemplo, los grupos que se identifican como un animal. Entonces, los Therians. Entonces, esto básicamente es parte de una identidad, de una búsqueda de identidad que están teniendo. Entonces, al hecho de que el ser humano se configure de muchas maneras y en muchos contextos, también voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en la parte de la región de costa, específicamente ciertos sectores, por tal vez en Guayaquil, y me he topado con compañeros que a veces vienen de Guayaquil acá, por ejemplo, tal vez de ciertos sectores de la sierra. Entonces están con ese miedo de que tal vez te van a robar y que ten cuidado, no dejes el teléfono ahí, no bajes las ventanas. Entonces ahí hablamos de que la persona en un contexto en el mismo país se puede comportar de diferente manera. Entonces, a eso me voy con lo de la patología. Tal vez si una persona tiene ese temor, tal vez una persona tiene un delirio de persecución y entre otros síntomas que se pueden enlistar, va a depender mucho en qué contexto se va a desarrollar y no siempre puede aplicar a un diagnóstico. Entonces, por eso, entendiendo cómo está configurándose la sociedad ahora y casi siempre, ¿no? Pero ahora tenemos tal vez mayor libertad por ejemplo, antes la sociedad se podría regir por la religión, por en general grupos políticos que habían muy limitados. Entonces, ahora al tener todo esto de los derechos, la libertad de expresión, entonces la población se diversifica y existe mayor tipo de comportamientos, grupos, que es mucho más amplio el análisis. Entonces, al hablar de una patología, probablemente estemos limitando el campo de estudio que se puede realizar sobre un grupo poblacional de un país y asimismo sobre la persona. O sea, no estamos como alejados de esa parte, ¿no? Ok, aquí yo tengo una pregunta porque yo estaba investigando un poquito de la despatologización y vi que en el DSM-5 lo que se despatologizó es la homosexualidad. Entonces, ¿por qué tú consideras que de pronto esto sí se puede hacerlo y los demás trastornos no? O sea, yo pienso que una depresión es exceso de tristeza y hay que gestionar la tristeza en sí, como tú mencionaste al principio, irnos al fondo de por qué es la tristeza, ¿no? Pero ¿por qué en la OMS más se enfocan en como que verle un diagnóstico a una cosa y a otra no?
Sí, justamente también ahora en el cambio del DSM-5 está la parte de las neurodivergencias también. Eso es algo que lo van a retirar del DSM-5 porque, bueno, todavía no es algo que está como ya por escrito, pero el DSM-5 va a tener un cambio en relación a que ahora se va a ver la contextualización, se va a ver la parte holística, células biológicas que influyen mucho en el. De hecho, hay una parte también que es muy importante que es dentro de, bueno, las neurociencias, dentro de la parte de la epistemología que estudia mucho el ambiente y cómo cambia también incluso la parte de las células. Nosotros tenemos una reacción, de hecho hubo una investigación que hicieron hace unos años con ratones. Yeah. Entonces había, bueno, esta investigación en la cual había un grupo de ratones que recibían afecto de pues la parte materna, ¿no? Y otro grupo de ratones que estaban aislados. Entonces eso afectaba incluso en un futuro cómo esta persona reaccionaba al estrés. Yeah. Y que puede modificar incluso la parte de incluso de su ADN, el entorno. Eso es un ejemplo que ya lo hicieron incluso muchos años atrás. Por eso considero que debido a todos estos antecedentes, a todas estas investigaciones, sí debería también analizarse, porque es algo que está en proceso, ¿no? Entonces sí sería importante que también se analice este tipo de trastornos como la parte de la depresión y la ansiedad, que puede variar mucho. Fondo, ¿no? Sí, claro. Puede variar mucho por el contexto y hay muchas personas que adoptan como su identidad. Entonces, eso también, pues tenemos que estar pendientes y ver si realmente cómo se va a configurar nuevamente esto de la parte de los trastornos. Listo, muy bien. Entonces me doy cuenta también que la ciencia sí está dando un paso al frente, ¿no? Sí, porque sí. Muchas veces nos quedamos con conceptos antiguos, ¿no? Y eso hace que las personas, en lugar de fortalecer su conducta, mejor retrasen, ¿no? Retrasen este tipo de hábitos cotidianos. Pero ahora tú como profesional, yo siempre digo, cada profesional tiene diferente método de trabajo. Yo te pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si llega a tu consulta un paciente con inclinaciones Therian o identidad? Uh-huh. ¿Cómo tú abordarías este caso? Porque eso ahorita se está escuchando mucho, ¿no? Y como tú mencionas, la población en donde uno se identifica, ¿no? Con ciertas acciones o hábitos, por así decirlo. Una persona que se identificó como esa, otra le vio y dijo, me parece bien. Entonces Uh-huh. ahí empieza a hacerse una población, una ¿no? comunidad. Exactamente. Uh-huh. Entonces, ¿tú cómo abordarías este tipo de casos que son nuevos y que hoy actualmente están muy presentes? Ahorita ya se viralizaron. Uh-huh. ¿Cómo tú abordarías un tema de estos? Yo considero que, de hecho, he visto muchos análisis que incluso lo hacen análisis de perfiles ya de diagnósticos, ¿no? He visto que ya les han emitido algunos diagnósticos. Entonces, rapidísimo. Sí, ya la verdad he visto muchos videos en los cuales ya tienen un diagnóstico, sin embargo, están perteneciendo a un grupo y pues mi manera de abordar sería primero, ¿por qué se identifica de esta manera? ¿A partir de cuándo fue? O sea, en qué tiempo se sintió identificado de esta manera? Uh-huh. Y a su vez, tal vez analizar mucho más el contexto, con quién vive, cómo ha tenido esta evolución desde que tal vez dijo a la sociedad o cómo lo enfrentó, tal vez con sus seres queridos, el decir que se siente identificado de esa manera. Cómo él se siente con cómo se identifica y cómo se siente con lo que dijo a los demás y si lo dijo o no lo dijo, porque hay personas que tal vez lo dirán, otras personas que no lo dirán y cómo esto compagina con su estilo de vida. Cómo son sus hábitos, cómo está sobrellevando esta identidad con su estilo de vida, sea laboral, sea educativo. Entonces es como analizar todos esos aspectos y ver cómo está funcionando para esa persona esa identidad, mucho más allá de un diagnóstico. Pueda que para una persona es algo transitorio, porque nos ha pasado con muchas culturas que antes, por ejemplo, un grupo en su momento que eran emos, entonces identificaron Uh-huh. y fue algo transitorio y pues simplemente hay personas que tal vez mantuvieron esa identidad, entonces es un poco analizar de qué viene, tal vez si fue algo que sintió siempre o alguien que lo compartió y decidió compartir en común con alguna amistad y cómo esto le hace sentir en su día a día. O sea, hay algo importante que yo sí quiero decir, es que la única persona
dueña de su historia, dueña de la verdad, es el mismo ser humano. Tal vez yo no puedo emitir un criterio, puede tener un criterio como profesional, pero el único dueño del problema y de la situación es la persona. Que de hecho, la persona es la que nos va a dar las herramientas para poderle ayudar, porque tal vez qué vamos nosotros y qué es lo que buscan, lo voy a decir como desde esta manera, es como rascar, querer buscar a fondo, querer ver el pasado, pero si una persona se siente bien con eso, tiene un buen estilo de vida, le va bien con sus hábitos y se siente bien, no tenemos por qué influir más o querer rascar y nosotros querer buscar qué hay de fondo. No siempre hay algo de fondo. Tal vez la persona se siente bien con eso y eso podrá ser transitorio o se identificará, pero eso es el grupo que está ahora y de esa manera pues yo. Ajá, porque también yo escuché un comentario en una publicación que habían puesto y le preguntan, ¿no?, a un Terian que se identificaba como Terian y dice, ¿por qué tú te identificas como un animal? Y dice, porque los animales reciben mucho más cariño que los humanos. Entonces ahí yo me pude dar cuenta claramente que era una falta de amor, o sea, y ahí ya implica el vínculo familiar con el que esta persona se rodeaba y quería escapar del mundo real para, por medio de un animal, tratar de encontrar más amor, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta que la carencia de amor, de afectividad, del entorno en donde crecimos o nuestra infancia, influye demasiado en lo que nosotros como adultos podemos vivir, ¿no? Pero aquí va la parte importante, ¿no? Como tú mencionas y en base a tu experiencia y yo también en base a mi experiencia, te cuento que yo por más de 20 años tuve, por así decirlo, depresión, ¿no? Yo no tuve esa facilidad de pronto acudir a terapia o a un psicólogo que me diga tiene depresión, ¿no? Yo solita me puse esa identidad y viví por más de 20 años en esta identidad. Tuve muchos intentos de suicidio hasta que un día igual que tú, empecé a ver que tenía muchas complicaciones en mi entorno familiar, social, económico, en todo, y ya era muy perjudicial para mí. Entonces yo empecé, al igual que tú, a analizar y dije, esto no está bien. O sea, porque yo solita me identifiqué con una depresión. Claro que ya después fui abordando otros temas mucho más profundos, ¿no? Por ejemplo, heridas de abandono de mis padres, falta de aprobación social, familiar y todo eso que me fue llevando a sentirme en ese estado, ¿no? Como tú dices, cada persona es libre y cada una de las personas tiene una verdad absoluta, ¿no? Una verdad que decide cada ser humano si permanece o es temporal, transitoria o es definitiva. Pero yo creo que gracias a que yo empecé a cambiar mis hábitos, empecé a leer, empecé a autoeducarme, empecé a ver otro camino, otra salida y a salir, como tú dices, de esa identidad que yo solita fui creando, que no hizo falta que algún profesional venga y me diga tú tienes, porque si yo iba en ese entonces a un profesional, el diagnóstico era tienes depresión crónica, porque ya tenía intentos de suicidio y todo eso. Entonces, gracias a que yo sola vi que esto ya no estaba bien, que mis hábitos no estaban bien, empecé a tener una autoayuda, por así decirlo, empecé a leer, empecé a autoeducarme, a cambiar mis hábitos, mi alimentación, a hacer cosas que a mí me gustaban, que a mí me amaban, que yo amaba. Creo que esto fue lo que me fue sacando de esa identidad que yo sola me puse y hoy me puedo dar cuenta que no, que todo está aquí. O sea, literalmente cada ser humano es el que decide cómo construir su vida. Y cómo uno empieza a abordar eso es en base a las heridas de la infancia. Tengo una frase aquí tan clavada en mi mente que dice, si desde el inicio nos contaran que en la infancia se define la salud mental de un adulto, se trataría con mucho más amor el alma de los niños. A un niño diagnosticado con TDA, el padre o el entorno es el que intensifica la acción del niño. O sea, está en nuestras manos, a los padres que nos escuchan, cambiar la vida del niño. Un diagnóstico no condiciona. Igual acá tengo una experiencia de una paciente que llegó con discapacidad intelectual y llegó literalmente sin
poder hacer absolutamente nada porque su familia le condicionó a tal punto de hacerle independiente totalmente de alguien más, ¿no? De una persona, sea su papá, sea su mamá. Y ella llegó temblando, o sea, con una ansiedad terrible y yo le dije, ¿por qué estás así? Dices que yo tengo discapacidad intelectual. Y le digo, eso simplemente es una condición, no te define como persona, como ser humano. Tú puedes hacer todo y te lo voy a demostrar. Dices que yo tomo pastillas, tomo antidepresivos y todo. Y yo le fui haciendo que cambie su perspectiva. Y dice, yo quisiera ir sola a baños. Tiene 27 años. Dice, yo quisiera ir sola a baños. Digo, ándate. Tengo miedo. Tú puedes hacerlo. ¿Cómo llegaste acá? ¿Llegaste sola? ¿Puedes coger el bus? ¿Puedes leer? ¿Puedes escribir? Sí, puedo hacer eso, pero necesito de una persona que me acompañe porque a mí siempre me hicieron creer que por mi condición yo no podía hacer las cosas. Actualmente ya se fue a otro país sola. Ella tenía terror a subirse a los aviones. Ahora coge y se va sola. Y es como 27 años esta persona vivió con una identidad que no era de ella. Y cuando uno se le cambia la percepción al paciente, por mi propia experiencia también, no, como siempre digo, cada persona enseña en base a la experiencia. Yo también, al igual que tú, creo que hemos tenido la misma experiencia de cambiar la percepción de la vida y cómo la vida del paciente puede ir mejorando, tanto en niños como en adultos, ¿no? Pero la diferencia está que los niños sí necesitan obligadamente el acompañamiento de las personas de referencia que tienen en casa, ¿no? Porque a veces no siempre se les cuida a los padres, sino a veces están con abuelos, tíos cuidadores y todo eso. Pero depende muchísimo cómo estos cuidadores les acompañen, les guíen al niño en este caso. En tu experiencia con tus niños, ¿qué has podido notar en cada uno de los casos que has tenido en tu consulta? Sí, justamente quiero destacar el rol de un cuidador. Entonces siempre es muy importante que las personas que acompañan a un niño con un diagnóstico, puede ser de TDA, pueda ir controlando todo este proceso y siendo el soporte. Ahora, como nos mencionaste igual tu caso de una persona que tuvo pues una discapacidad intelectual que realmente tenía una discapacidad, pero sus cuidadores la incapacitaron. Entonces, a veces los cuidadores también deben estar trabajando, deben trabajar, porque tal vez nosotros queremos ver desde nuestra perspectiva, desde lo que nosotros creemos que está bien para la otra persona, pero a veces no es eso. Entonces siempre los cuidadores también necesitan una guía y desde nuestra experiencia en el centro damos este soporte multidisciplinario también con los cuidadores, porque realmente notamos la importancia y la evolución en el caso de los niños con un diagnóstico de que mientras los padres colaboran, no precisamente porque a veces se ha normalizado que los papás deben estar juntos. No siempre deben estar juntos, no siempre una familia es el matrimonio, mamá, papá, hijos, más bien es algo que se considere dentro del entorno más cercano del niño, pero asisten padres separados o exista un padre que tal vez no está ausente, siempre es importante la comunicación. En padres separados es fomentar la comunicación. De hecho, hemos trabajado con padres separados, en ocasiones funciona, en ocasiones tal vez ya deciden ir por la vía legal, pero siempre es importante trabajar en herramientas para la comunicación, porque eso va a influir mucho en el niño. ¿Qué ha pasado? Que a veces al niño le usan de escudo. Si es que no haces tal cosa, no le vas a ver al niño. Si es que no acudes acá a tal lado, no cumples, pues no le vas a ver al niño. O hay otra modalidad que lo usan de intermediario. Dile a tu papá, dile a tu mamá. Entonces un niño no tiene la capacidad aún de discernir tal vez lo que está bien, lo que está mal, y por eso es que es muy importante el rol de los cuidadores. Entonces nosotros destacamos esto del rol de los cuidadores, incluso vemos que un niño con una buena comunicación, con unos cuidadores que aportan al proceso, evoluciona muy rápido. Incluso pues a nivel económico, recursos, pues a los papás les resulta mucho mejor porque el proceso va muy bien y les damos las herramientas para que puedan trabajar como cuidadores. Y la diferencia de, en cambio, padres que no colaboran. Entonces, en ocasiones nosotros a veces decimos, y de hecho con mi socia, que
tal vez si es que no van a colaborar, vamos a ser honestas y el proceso no va a evolucionar como debería porque no hay colaboración. Entonces, esto quiero destacar que siempre es muy importante el rol de los cuidadores, al menos con niños, que también puedan ir tal vez a terapia, a consulta, a una guía de cómo están llevando los procesos con las personas con algún diagnóstico en específico en el caso o con alguna situación o problema emocional que estén pasando y que necesiten. Por ejemplo, mencionaste el cáncer. Yo también trabajé un tiempo con personas y pacientes oncológicos. Entonces, los pacientes oncológicos muchas veces aceptan su tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces la familia no acepta. Entonces el paciente acepta su tratamiento y la familia no acepta, entonces ahí es el problema. O también cuando un paciente pasa a ser un paciente paliativo, que ya es el paciente que tal vez en ocasiones envían a casa para pues ya un tratamiento del dolor y morir, esperar su día de muerte. Y los pacientes es como que siguen dándole esperanzas, ¿no? Que te vas a curar. Tal vez en esas circunstancias piensan en una deidad, pero el paciente ya asumió. Y a veces el rol de los cuidadores también, incluso en los pacientes oncológicos, es muy importante trabajarlo por esta situación puntual. Muy bien. Y aquí tú, ¿qué mensaje darías a cada uno de los profesionales que están capacitados para dar un diagnóstico, ¿no? Y creo que no tanto Exacto. en el área psicológica, sino también en el área médica, ¿no? Porque también influye mucho cómo se le dé la noticia al paciente y a su entorno familiar, ¿no? Creo que si concientizáramos un poquito más El impacto. exacto, podríamos ahorrar mucha dificultad en familias y problemas, porque un profesional debería estar bien capacitado para poder cómo dar el diagnóstico, porque cómo el paciente recibe el diagnóstico y la familia es cómo se va a ir evolucionando, exactamente. Entonces, tú, hablando de esto, de la concientización hacia los profesionales, ¿cómo podríamos abordar este tema? Sí, bueno, mi mensaje en general es que los profesionales debemos trabajar bajo una supervisión. De hecho, en mi caso, en lo que es el trabajo social clínico, trabajamos con un grupo de supervisión de tal vez si algún caso no está funcionando o tenemos alguna duda, hay un grupo de profesionales que nos miran y dicen, bueno, tal vez puedes aplicar esta técnica, te damos una perspectiva. Entonces, en los grupos de supervisiones en la parte clínica sí es muy importante. Eso como primer punto. También un profesional necesita una contención y a veces tal vez está como socialmente aceptado de que un profesional debe saber todo. Un profesional es el que debe estar siempre bien o un profesional es el que debe hacer las cosas bien. A veces el aceptar que nos podemos equivocar es el primer paso para empezar a trabajar en las cosas que tal vez debemos mejorar. Entonces también aceptar que como profesionales podemos cometer errores y que también debemos estar sujetos como a una autofiscalización de que si es que los procesos lo estamos haciendo bien y cuestionarnos. Es importante cuestionarse. Entonces eso, no todos los profesionales son dueños de la verdad, sino también tenemos que tener esta parte de cuestionarnos de que realmente cómo estamos haciendo las cosas. Entonces esto dejaría como mensaje importante. Y hay algo que también me quedó, es que lo importante es que ayudemos a las personas y que veamos que el proceso sea ético, que sea un proceso transparente y que veamos que el paciente esté evolucionando. Y caso contrario sería o trabajar de forma multidisciplinaria o derivar, porque en ocasiones tal vez ha habido casos que se quieren quedar tal vez con el caso, permanece por mucho tiempo y tal vez el paciente sigue con la misma incomodidad. Eso significa que tal vez algo que yo estoy haciendo no está funcionando y eso no significa que mi trabajo esté mal, pero tal vez habrá otro profesional que le pueda ayudar. Entonces también hay que tener como un poco esta humildad en que tal vez esto no me sobrepasa, tal vez a nivel de conocimientos, incluso personal, y pues también es necesario derivar o trabajar multidisciplinariamente, porque hay psicólogos, psiquiatras, en mi caso pues es el trabajo social clínico, psicopedagogía y entre otras distintas especialidades que se puede abordar un problema, no solo desde un enfoque. Ok, pero aquí me llama a mí mucho la atención cómo abordo yo todo este tipo de situaciones como tú mencionas, pero si nosotros concientizáramos como profesionales algo muy importante, porque de lenguaje profesional es difícil que entienda un paciente.
Sí. Porque un paciente simplemente llega y dice, vea, deme viendo el guagua o véame a mí, me siento mal y tantas cosas, ¿no? Pero al momento de uno dar un diagnóstico a la persona, no es lo mismo como que decir, usted tiene cáncer y está súper mal y ahorita sí les toca hacer un tratamiento muy difícil o cosas así. O decirle, su niño tiene TDAH, los síntomas son estos, tiene que regirse a este tipo de cosas. Yo creo desde mi perspectiva que un profesional debe tener empatía, ¿no? Empatía porque cuando un profesional carece de empatía, como lo mencioné anteriormente, puede hacer que el síntoma de este paciente o de este niño aumente en lugar de minimizar. Yo tengo un ejemplo claro con mi papi. Mi papi le detectaron cáncer a la próstata. Y yo me acuerdo que dije, no pasa nada. Es una condición, pues tiene que seguir el tratamiento y no pasa nada. Y nosotros como familia abordamos de esa manera a mi papi, sin quitar mérito a lo clínico, ¿no? Que tenía que seguir el tratamiento, pero no le condicionamos a mi papi de que pronto él tiene cáncer y se va a morir y cosas así, no, simplemente tiene que seguir un tratamiento, regirse a medicamentos y no pasa nada, usted está bien, está muy sano, simplemente hay que seguir un régimen de medicación y tratamiento, pero usted está muy bien. Y verdad que nosotros como familia minimizamos esa condición y ahorita yo le veo a mi papi y está más sano que todos juntos, a diferencia de otras personas que literalmente han escuchado esa palabra, se han puesto toda la familia en depresión, en ansiedad, en desesperación. Cuando uno entra en desesperación, empieza a, a caerse todo abajo, ¿no? Todo abajo, nuestros pensamientos, nuestra familia, nuestro hogar, y ahí venimos también a afectar a nuestros hijos, que son seres pequeños que están creciendo. Y en mi consultorio igual he tenido casos de estos niños que vienen y dicen, estoy triste porque mi abuelita tiene cáncer. Entonces ahí es como que la falta de gestión emocional para uno, primero gestionar el cáncer. Por eso yo digo, usted como padre, como madre, como adulto, cuando usted tiene un diagnóstico que le está causando dolor, sufrimiento, acuda a terapia para que le pueda ayudar a gestionar y de ahí poder abordar con los pequeños de la casa, porque a veces se les dice, y lo porque ni siquiera era cáncer, recién estaba en tratamiento, recién estaba en exámenes y ya se alteraron y el guagua escuchó y el guagua ya viene con ese tipo de dificultades a la consulta y no tiene como que esa actitud para ir a la escuela con ánimo porque ya siente que la familia le está absorbiendo todo eso. Un solo diagnóstico, o sea, un solo diagnóstico puede perjudicar a toda una familia. Entonces, en esa parte, o sea, yo sí quisiera concientizar a todos los profesionales cómo decir la noticia de algún diagnóstico. O sea, en esa parte sí, yo noto que tiene mucha importancia. En mi caso, los doctores que le dieron esta noticia a mi padre fueron muy duros, pero o sea, como que yo me metía y decía, no papito, no pasa nada, tranquilo, y eran muy duros al dar este diagnóstico. Entonces, en esta parte que tú nos puedes comentar al respecto. Sí, justamente hay algo principal, que un diagnóstico puede ser ya un proceso de duelo. Ajá. Porque un duelo no es solamente que una persona fallezca, sino es una pérdida en general. Entonces, al hablar de un diagnóstico, puede ser una pérdida total, parcial de salud, o pues tal vez incluso en la parte del diagnóstico, lo que es salud mental, también es un cambio, ¿no? Entonces, al atravesar este proceso de duelo que las personas tenemos, que tal vez vienen por etapas, la aceptación, negación, no siempre es en orden, ¿no? Depresión, ira. Entonces, todas estas etapas no siempre van en orden. No siempre deben pasarse las 5 etapas que normalmente nos dicen del duelo, más bien es como un proceso, depende de la persona. Pero todo este diagnóstico es un duelo y, como tú mencionas, es algo que se debe trabajar, se debe acudir, porque un diagnóstico va a cambiar mucho la dinámica y el entorno y cómo se va a manejar. Entonces, tal vez si una persona tiene una discapacidad,
tal vez se va a limitar de ciertas cosas, pero eso no significa que le van a generar alguna incapacidad, como habíamos hablado. Asimismo, en un diagnóstico de cáncer, cuando un niño tiene autismo, tiene TDA, ya un diagnóstico pues ya que está tal vez validado por varias disciplinas, sí es muy importante pues que lo puedan trabajar como un duelo y toda la dinámica para que la comunicación y todo vaya de la mano, porque no solo afecta a la persona diagnosticada, sino también a la familia y al entorno. Ok, muchas gracias. Ahora tenemos en controles, ¿alguna pregunta? Sí, buenas noches. Hay bastante interacción en TikTok y en Facebook, gracias a quienes están conectados. Voy a ir de una en una porque sí hay varias preguntas y si les digo todas después se olvidan. Dice, ¿existe un motivo o explicación psicológica sobre dejar las cosas al último y olvidarse de las cosas? Ya, bueno, eso en general como la definición de eso es procrastinar, ¿no? Es como la palabra o la definición es procrastinar. Pero eso, como hablamos inicialmente, puede deberse a varias cosas. Puede ser algo de cómo está tu concentración en ese momento, por qué lo olvidaste, cuál fue el distractor, pero en general como la definición a eso es procrastinar. Ok, ¿qué tipo de acompañamiento entonces debe ser el psicológico? ¿Qué tipo de acompañamiento debe ser el psicólogo? O sea, ¿En no creo base que, a qué? no creo que es como que cómo debería ser, sino más bien es cómo la persona se siente. Sí. Es cómo la persona se siente y cómo esta persona es ayudada, porque realmente hay muchas técnicas de intervención, hay muchas herramientas, hay muchos enfoques y como el ser humano es tan diverso, no vamos a conectar con todos los enfoques. Entonces, por eso es que hay muchos profesionales preparados con muchos enfoques y muchas perspectivas y no hay como lo indicado, pero lo importante es que tú inicialmente sientas una conexión, te sientas escuchado y pues sientas que el proceso pues va bien de la mano y evolucionando. No hay como alguna receta puntual, sino es que tú te sientas bien escuchado y que evolucione. Y más que todo que cuando tú sientas esa necesidad, ¿no? De ya no poder solo, de necesitar ayuda, o sea, levantes la mano y ahí el profesional adecuado te irá guiando y encaminando hacia el proceso que tú necesites en base a tu dificultad, ¿no? Eso es lo importante analizar para antes de recibir una terapia psicológica. ¿Qué pasa con los demás entornos educativos y laborales? Bueno, eso yo puse porque ¿qué pasa aparte de la familia? También están los docentes o capaz algún compañero de trabajo que no comprende y no hay herramientas para abordar las situaciones que pasan las personas. Sí, es muy, muy importante la pregunta y que tal vez no lo topamos. El entorno también involucra la parte familiar, no solo la familiar, sino también la parte educativa y el entorno en donde se desarrolla y pues laboral. Entonces, en general, pues sí, pues deben existir estos programas para poder llevar estos casos con la parte de los docentes, que muchas veces también los docentes pueden no precisamente ser un ambiente propicio para una persona con algún diagnóstico, porque tal vez no tienen las herramientas. No siempre es culpa en general del docente, pero sí es importante generar programas que los docentes puedan tener esta contención, puedan tener las herramientas para poder trabajar. Y asimismo en lo laboral. Justamente yo había mencionado al inicio que nosotros trabajamos mucho con lo que es empresas y realmente tiene mucho que ver el liderazgo, tiene mucho que ver el entorno laboral y cómo una persona se siente incluida o excluida o parte de esa empresa y de la comunidad como tal, porque el hecho de que no se sienta parte, no se siente incluida, incluso eso también puede afectar. Tal vez en el ámbito familiar está bien, en el ámbito educativo, universitario, pues están llevando las cosas bien, pero en lo laboral pues puede haber también alguna incertidumbre, alguna inconformidad y también es importante analizarlo desde ese punto. También nos hacen una consulta de qué opinan de las terapias alternativas. Ya, las terapias alternativas, justamente como había mencionado antes, sí es muy importante que independientemente de incluso las terapias alternativas, que en medicina, por ejemplo, se ve la parte de la medicina homeopática, en la parte de incluso de salud emocional, de la parte de las emociones también existe medicina homeopática. Entonces, siempre y cuando se lleve con ética y con una formación y una persona comparte y resuena con este tipo de terapias, pues igual
considero que si lo llevan de la mano con una formación y ética, pues creo que hay muchas maneras de intervención y las personas pues pueden resonar con este tipo de terapias alternativas por cuestiones de creencias. Claro. Y tampoco nosotros les podemos limitar y decir, Exacto. no, Ajá. tal vez no creas en lo alternativo Ajá. porque eso no es científico. Ajá. Eso es lo que dicen, ¿no? Pero si tal vez en base a tus creencias, por ejemplo, hablamos de las personas de las comunidades indígenas. O sea, ellos, de hecho, la medicina alternativa puede ser como un punto de partida de la medicina que tenemos ahora, Ajá. a base de plantas. Ellos incluso tienen los chamanes y muchas veces los médicos cuando han hecho las rurales se han topado de que ciertas afecciones de salud no lo atienden porque están con el chamán. Entonces tampoco te puedes ir con las creencias de una persona y si una persona cree y le funciona, pues yo creo que se debería respetar. Ajá, cada persona es libre de buscar el mejor camino, ¿no? Para finalizar, nos mandan saludos de Qué Buen Live, saludos desde Saraguro y excelente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Miali, este tema es muy extenso, no podemos irnos a muchos temas que hay, pero te voy a comentar un tema especial que me está llegando últimamente. Hay adolescentes de 12, 13 años que dicen, soy lesbiana. Entonces, ahí tú desde tu experiencia, ¿cómo tú abordarías este tema con un adolescente de 12 años de edad que ya tenga esa identidad? Bueno, principalmente es importante trabajar en lo que es el criterio, ¿no? Okay. A raíz por ejemplo, inicialmente sí he trabajado, y por ejemplo, cuando he trabajado con adolescentes, yo sí me enfoco en cómo se perciben, cuáles son sus gustos y ver si todo este proceso pues ya lo tienen muy identificado. Muchas veces no lo tienen identificado. Entonces se trabaja con todo este proceso de gustos, de hobbies y cómo esto puede influir en su inclinación. Entonces, no precisamente eso puede estar mal o bien, sino tal vez analizar de a qué se debe, a partir de qué edad ella sintió o él sintió esta inclinación y nada más si es que se siente trabajar tal vez con la parte de la familia. No siempre, muchas personas esperan que tal vez, al menos con los adolescentes, ¿no? Los papás pueden decirle, voy a llevar a terapia porque quiero que sepa que está mal. Exacto, Entonces, exacto. No. Justamente Ajá. eso Entonces, me ha no. pasado muy repetidamente. Es como que, vea, la guagua está mal, usted aterrízala en la tierra y yo no sé qué hacer. Entonces, aquí va mucho la parte de las personas que están, ¿no? Cómo al niño le empiezan a juzgar tan duramente, tan drásticamente, en lugar de acompañarle a descubrir su identidad en el proceso. Como digo, puede ser temporal, como puede ser permanente, pero ahí va la parte familiar, la parte que uno acepte a los hijos y les acompañe de la manera adecuada en este proceso de identidad que a los 12 años recién están empezando a descubrir, ¿no? Entonces, este acompañamiento, ¿tú cómo abordarías con los padres? Sí, yo creo que principalmente es también que el padre, cómo el padre está percibiendo esto. Si es que para el padre esto no es... Ahí entra también la religión, ¿no? Sí, Mucho, exacto, porque meten las creencias. a la Biblia. Es que en la Biblia dice tal cosa. Ajá. Entonces, esa parte, ¿tú cómo abordas desde tu profesionalismo con los padres para... Es que es un poco difícil, ¿no? Y a mí igual me ha costado. Cómo al padre abordar este tema para que pueda acompañar de manera adecuada a su hijo en este tipo de situaciones. Claro, muchas veces, como mencionaste, tal vez la parte de un adolescente puede ser transitorio, puede ser algo permanente, pero el objetivo es cómo los cuidadores, y repetimos, a la parte de los cuidadores, cómo lo están sobrellevando. Entonces, en mi caso es principalmente los papás, hacer como una entrevista inicial y ver qué significa para el papá que el hijo tenga esta inclinación y de hecho trabajarlo en la aceptación, ¿no? Con varias herramientas y técnicas. Claro que no siempre el profesional en ocasiones podría llegarse a frustrar porque tal vez no puede funcionar siempre, pero
si las personas acuden a nosotros es por algo, no se les está obligando. Entonces el objetivo es darles las herramientas. Si no funciona una herramienta, pues buscar otra herramienta y buscar distintas herramientas para poder llegar a la persona, y por eso también es que estudiamos, ¿no? El buscar distintas herramientas y enfoques. Entonces principalmente es con el papá, al menos si ya entrevistar al papá y a la mamá, o solo papá o solo mamá, trabajar con el niño, pues el adolescente pues está bien con eso. Es únicamente ver hasta qué punto ha madurado esa, desde su perspectiva, esa decisión, esa inclinación. Y creo que principalmente, y debe ser duro para un padre, porque tal vez los papás tienen como un sueño, tal vez idealizan a sus hijos, y el bajar esa idealización es a veces frustrante. Entonces es muy importante también trabajar, de hecho sería lo principal con padres. Sus creencias también de los padres y después de los hijos, ¿no? Entonces, pues mi Alison, ha sido un verdadero honor tenerte aquí hablándonos de este tema que es muy importante, ¿no? Que personas que nos estén escuchando ahorita les puede servir mucho. Y diagnósticos clínicos se basa en todo, ¿no? En todo, salud, psicológico y todo. Entonces esperamos que de verdad este tema les haya servido, les haya ayudado mucho para que puedan cambiar la percepción de lo que tenían. Y pues para finalizar tenemos el semáforo de las Muy bien, entonces mi Ali, hoy vamos a abordar tus emociones del día de hoy. Tenemos expectativa. ¿Por qué consideras que esta emoción de expectativa estaría en el color rojo? Porque tal vez al tener una expectativa no sabes qué te espera. Entonces es como lo más intenso. Ya, lo que más fuerte. ¿Y a qué tenías la expectativa? De tal vez cómo iba a fluir, tal vez iba a ser más que nada igual expectativa de cuál es la reacción del público, del tema que se va a hablar, porque yo considero que es algo muy importante y que también esto de educar es fundamental. De hecho, a mí me encanta la educación porque es algo que forma a los seres humanos para insertarse en la sociedad con los conocimientos tal vez que uno se imparte. Claro, entonces estas expectativas ya quedaron flojitas, ya se fueron aceptando, viste que pudiste desarrollarte muy bien y dar un mensaje muy productivo, ¿no? A las personas que nos escuchan. Muy bien. Entonces ya está gestionado esta emoción, ¿verdad? Vamos con los nervios. ¿A qué podemos decirle que estás nerviosa? Tal vez un poco, a veces el dolor de barriga, como un poco, esa fue mi sensación, ¿no? Entonces era como nerviosa de hablar un poco en cámara. En cámara, sí. Ya, bueno, eso creo que es una emoción normal que todos los seres humanos sentimos al momento de experimentar cosas nuevas. Entonces también es gestionable, ¿no? Y hay que atravesarlo incluso, ¿no? Porque cuando hay que enfrentar. Exactamente, hay que afrontar estos nervios y ya vamos a ver que mientras más vamos practicando, más vamos soltando esos nervios, pero ahorita es normal, lo abrazamos y lo atravesamos. Muy bien, Alison. Entonces vamos con la emoción de la felicidad. Coméntanos, ¿por qué estás feliz? Sí, bueno, estoy feliz de poder estar en este espacio. Tanto tú, Diana, gracias por la apertura, y Origen, generar estos espacios para que la ciudadanía en general se pueda instruir y conocer de estos temas, mitos, y con eso pues también es un aporte, ¿no? Entonces agradecerles y pues feliz por poder estar en este espacio y compartir. Pues qué lindo, de verdad, Alison, para nosotros ha sido un verdadero honor tenerte por este espacio. Y pues por último, despídete y diles dónde pueden contactarte, tus servicios profesionales a las personas quienes hoy nos acompañan. Sí, bueno, muchas gracias por estar aquí. Mi contacto es el 0979-1571-20, y también nos pueden encontrar en la avenida Atahualpa y Marcos Montalvo como Centro Integral de Desarrollo Humano y Empresarial. Ponen en el mapa Centro Integral de Desarrollo Humano y Empresarial y pues les pueden guiar con el mapa. Y también en mis redes sociales, en Instagram, ali._Andrade, en el que también comparto información en general sobre lo que hemos hablado y pues también cómo funciona mi intervención, y pues poderles ayudar y aportar. Siempre es importante, y mi rol también es siempre sumar y aportar y ayudar pues a las personas con mis herramientas. Yo considero que pues me considero una herramienta y pues estoy a las órdenes.
Pues muchas gracias y pues así es como nos despedimos de este programa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, todos los días martes a las 8 de la noche. Ha sido un verdadero honor estar con todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima semana. Gracias. Bye, bye. Hoy abrimos micrófonos, pero sobre todo abrimos conciencia. Hoy nace un espacio mental, un lugar donde aprenderemos, creceremos y sobre todo sanaremos. Llega gracias a Origen, Periodismo con Raíz y al consultorio terapéutico Diana Cadena. Será transmitido los días martes 8 p.m. por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No te lo puedes perder. Aquí no venimos a ser fuertes, venimos a ser conscientes.